Bueno, vamos a hacer el ejercicio de las listas teniendo en cuenta todos estos conceptos del video que les compartí y que si no lo han visto lo dejo en la descripción. La idea, como la vez pasada, es irnos o tener la lista de tareas pendientes y pasarlas a la lista de tareas hechas. Bueno, aquí para que le identifiquemos un poco mejor, pues le voy a poner tareas pendientes y tareas hechas. Tenemos la lista no numerada con 4 elementos de lista, y a la lista no numerada de arriba, en la que está dentro de tareas pendientes, esa la vamos a poner un identificador y le ponemos pendientes. Mientras que a la lista no numerada de tareas hechas la tenemos vacía, porque no tenemos ninguna tarea hecha, pero le ponemos el identificador hechas. Hasta ahí yo espero que no haya ninguna duda y esto es simplemente HTML. Los identificadores pues nos van a ayudar en el JavaScript para ir directamente a estos elementos del HTML sin tener que sin tener que ir uno por uno, primero ir al root element, después pasar por el body, después pasar por el div y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es a través del ID pues acceder más rápido al elemento de la lista no numerada o al UL. Para este ejercicio lo primero que necesitamos, ya lo habíamos hecho antes, pero bueno, lo primero que necesitamos es una variable. En este caso, para no escribir mucho, le voy a poner P para hacer referencia a el ID pendiente. Y le voy a asignar el objeto de la lista con identificador pendientes. Eso lo hacemos con document o document.getElementsById, o sea, obtenemos un elemento por su ID, que en este caso es pendientes. Bueno, entre comillas dobles. Pendientes. Y punto y coma. Con eso, ahora P tiene, P es un objeto que representa al UL o a la lista que tiene como identificador pendientes. Ahora también quiero hacer exactamente lo mismo, pero con la lista de hechas o la UL de hechas con identificador hechas. Y para eso voy a crear otra variable y le voy a llamar h para no escribir tanto. Y lo mismo con documents.getElementsById, en este caso hechas, obtengo entonces un objeto que representa la lista UL con ID hechas o con un identificador hechas. Hasta ahí espero que no haya ningún problema, que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, en pocas palabras, ahora nuestra variable P es la lista de pendientes y H es la lista de hechos. Posteriormente vamos a crear una variable que nos regrese todos los elementos de la lista de pendientes, es decir, todos estos LI. Para eso
voy a crear una variable y le voy a llamar tareas, solo tareas. Y para obtener todos los elementos de la lista de pendientes, pues entonces accedo a pendientes mediante la variable p, que es el objeto de la lista, y con su método querySelectorAll selecciono con sintaxis de CSS, selecciono a todos los elementos de la lista. En este caso se llaman LI, que son las etiquetas LI que están dentro de nuestra lista pendientes. Entonces con esto ya tengo estas 4 etiquetas y a nuestra variable tareas la hemos convertido en un arreglo. Es un arreglo que contiene todos estos elementos de lista. Como tiene 4, necesitamos recorrerlo o necesitamos decirle, pues quiero obtener a los 4 elementos de la lista. Esto lo haríamos de la siguiente forma. Le diríamos tareas de 0, por ejemplo. Con tareas de 0 estoy accediendo al primer elemento que está guardado en el arreglo, es decir, a tareas 1. Y bueno, quiero obtener su contenido, su texto contenido. Entonces le ponemos punto text content. Y todo esto lo voy a poner en un alert para que nos lo muestre en la pantalla. Y aquí cuando actualizo nos muestra en pantalla el primer elemento. Si queremos que nos muestre el elemento 2, sería tareas de 1. Y ahora nos muestra tareas 2. Si queremos que nos muestre el elemento 3, sería tareas de 2. Y nos muestra tarea 3. Y si queremos el elemento 4, sería tareas de 3. Y nos muestra tarea 4. Hasta ahí espero que no haya muchas dudas. Lo que estamos haciendo básicamente es obteniendo del arreglo tareas cada uno de sus elementos. Eso lo hacemos a través de los corchetes y le decimos el número de elemento o la posición del elemento al que queremos acceder. Si por ejemplo nosotros en este caso sabemos que son 4, así que sabemos que el 0, 1, 2 y 3 son los que están ocupados. Pero si nosotros no supiéramos la cantidad de elementos que tiene la lista, entonces nosotros tendríamos que acceder a ellos mediante un for o mediante un ciclo que nos permitiera recorrer cada uno de los elementos. Eso lo hacemos con la estructura for, o que en este caso en JavaScript se escribe de esta forma. Le ponemos una variable que es la que va a ir incrementando. Le decimos que la variable i, esta sintaxis es correcta también, va a valer 0. Por ejemplo, va a empezar en 0 o tendrá el valor de 0. Luego le decimos cuando i sea menor que la cantidad de elementos que tenga tareas, esto lo hacemos a través de tareas.length. Cuando sea menor se va a estar repitiendo el for. Si esta es igual o mayor a la cantidad de elementos que tenga tareas, entonces se va a cortar el flujo, o se va a cortar el ciclo, perdón.
y luego le vamos a decir que i se incremente en 1. Eso de forma resumida sería i más más. Le estamos diciendo i lo vamos a incrementar en 1. Es decir, se va a ejecutar primero, bueno, lo voy a hacer un poquito más gráfico. Pero por ahora, esto lo vamos a imprimir en una alerta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero nos muestra tarea de... perdón, siempre nos va a mostrar tareas de 4. Aquí fue porque le estoy siempre pidiendo tareas de 3. Pero si le pongo tareas de i, va a empezar con tareas de 0, luego tareas de 2, perdón, tareas de 1, tareas de 2, tareas de 3. Es decir, en la práctica nos muestra tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Voy a detener mi código justo cuando entre en el for, en el primer for o en el primer ciclo. Le voy a dar a actualizar y se detiene mi proceso. Aquí lo que está pasando es, ahí le asigno el valor 0. Posteriormente pregunta, ¿i es menor que la cantidad de elementos que tiene tareas, que en este caso es 4? 0 es menor que 4, entonces... No es menor que 4. Digo, 0 es menor que 4. Sí, es menor que 4. Entonces, procedo a mostrar el alerta. El alerta lo que nos va a mostrar es el elemento, en este caso 0, y nos va a mostrar su contenido o lo que tenga escrito como texto. ¿Sale? Entonces le damos siguiente y nos muestra el primer alerta. Luego se vuelve a detener nuestro código porque le estamos diciendo ahora que i va a incrementar en 1. Ahorita i vale 0. De hecho, aquí nos detuvo el proceso justo antes de que incremente i. Le decimos, vale, increméntalo. Ya lo incrementó. Ahora i vale 1. Y va a pasar exactamente por el mismo proceso. Va a preguntar, ¿1 es menor que 4? Sí, entonces voy a imprimir el alerta. Y le damos siguiente e imprime la alerta, tareas 2, o tarea 2, perdón. De nuevo, incrementa i en 1. Y ahora i vale 2. Y vuelve a preguntarse, i es menor que tareas, que la cantidad de tareas que hay, es decir, es menor que 4. 2 es menor que 4, sí. Entonces, procedo a imprimir el alerta. Y nos imprime tarea 3. Y vuelve a incrementar i. Luego pregunta, en este caso 3, y incrementó de 2 a 3. Y pregunta, ¿3 es menor que 4? Sí, entonces procedo a imprimir de nuevo el alerta y nos pone tareas 4. Se va a incrementar y en 1 iba a preguntar, ¿4 es menor que 4? No, entonces me salgo del ciclo, ya nos pasó al script y bueno, todo sigue funcionando a la normalidad. Esto es lo que provoca un for, ¿no? Esa es la forma en que trabajan los for. Ahora, con esto lo que estamos haciendo es seleccionar cada uno de los elementos de la lista que tenemos en pendientes. Originalmente no queremos mostrarlo en una alerta, lo que queremos es pasar estos elementos o detectar cuando estos elementos se les dé un clic. Entonces, para eso, pues voy a borrar el alerta, voy a borrar el text content
y voy a mandar a llamar no borro el punto y coma del final porque al final lo vamos a ocupar, pero voy a mandar a llamar un método de los elementos del DOM. Este método es add event listener, o es un escuchador de eventos, que nos pide 3 parámetros. Primero, el evento al que queremos escuchar, que en este caso es click. El segundo parámetro sería la función, changos, perdón por la música, sería la función a la que queremos ejecutar después de que den el clic. Y bueno, en este caso le vamos a llamar change para que cambie de lugar. Antes la habíamos llamado select. Ahora, para que quede más con la idea, lo que va a hacer es cambiar de lugar. Entonces le ponemos change. Y luego, como tercer parámetro, nos pide si lo vamos a hacerlo. Bueno, de hecho, la función nos pide 3 parámetros, pero por ahora lo vamos a dejar en 2, para que no nos hagamos bolas. Nos permite también poner 2 en vez de 3, y en teoría funciona de la misma manera, ¿no? Para no hacernos bolas, ahorita lo dejamos en 2 parámetros, que sería primero el evento al que queremos escuchar, y luego la función que queremos realizar después de que realicemos el evento. En este caso, el evento que queremos escuchar es click, y la función se va a ejecutar la función change se va a ejecutar después de que nosotros demos clic en alguno de los elementos de la lista. Entonces, eso nos deja con con el tener que crear la función change. Entonces pongo nuestra palabra reservada function para decirle al navegador, bueno, ahora voy a crear una función. La función la vamos a llamar change. El parámetro, vamos a recibir el evento que se haya realizado. En este caso le ponemos o puede ser event, pero para no escribir tanto le dejamos en y entre las llaves lo que vamos a hacer es colocar todo el código que se va a ejecutar dentro de esa función. Entonces, lo primero que vamos a ejecutar, vamos a crear una variable que se llame item, que sería el elemento seleccionado, y le vamos a asignar a través del evento realizado, o sea, a través de le vamos a asignar el elemento que sobre el que se le ha dado clic. Es decir, con current target, lo que estamos diciéndole es al elemento seleccionado actualmente, o al target seleccionado actualmente, por eso current target, lo vamos a asignar dentro de la variable item o item, ¿sale? Espero no estarlos haciendo muchas bolas con esto. Luego, lo que queremos hacer, ya tenemos el item, lo que queremos hacer es pasar ese item a la lista de tareas hechas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar mis tareas hechas, la cual ya la tenía dentro de la variable h. Entonces, h.appendChild. De hecho, si lo buscamos, aquí nos dice agrega un nodo al final de la lista de hijos del padre especificado. Bueno, del nodo padre especificado. Bueno, básicamente, dentro de lo que quiere decir esto es que dentro de hechas voy a agregar al final de la lista, voy a agregar el elemento al que le di clic.
Entonces ocupamos append child. Esto es algo nuevo, esto no lo habíamos hecho. Y este es un método y como parámetro le tenemos que pasar cuál es el hijo al que queremos agregar al final o cuál es el elemento que queremos agregar al final. En este caso es item. O sea, el elemento seleccionado o al elemento al que le dimos clic lo va a pasar al final de la lista de H. Y punto y coma. O sea, en la práctica lo que va a ocurrir, si le damos a actualizar, bueno, y obviamente dejo de detener mi código. Si le doy clic en tarea 1, se va a pasar automáticamente a tareas hechas. Si le doy clic a tarea 2, se va a pasar a tareas hechas y así sucesivamente, pero al final de la lista. Y con estos simples códigos logramos el primer objetivo, que era pasar de las listas de las tareas pendientes a la lista de tareas hechas. Ahora, nuestro segundo objetivo es pasar de tareas hechas a tareas pendientes. Pero con el código que hicimos, lo que estamos haciendo es, cada vez que yo le doy clic a una de las tareas hechas, miren lo que pasa. Se va al final de la lista, o sea, se está moviendo al final de la lista. En vez de que se mueva al final de la lista, lo que queremos es que se pase a la lista de tareas pendientes. Lo que ahora quiero hacer depende más de la lógica del programador, es decir, cómo lo resolverías tú. En mi caso, yo lo resolvería. Primero, lo que quisiera hacer es identificar en cuál de las listas está el elemento al que le estoy dando clic. Bueno, en este caso está en la lista de hechas. Pero si lo actualizamos, pues todos se vuelven a pasar a la lista de pendientes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es primero identificar en cuál de las listas está posicionado el elemento al que le di clic. Para eso, abajo de item, voy a crear otra variable que se llame parent y le voy a asignar a esa variable el elemento padre del objeto al que le di clic. Es decir, cuando yo le dé clic a tarea 1, por ejemplo, le voy a asignar a parent, a la variable parent, cuál es el elemento padre o cuál es la UL en donde se encuentra tarea 1. En este caso sería en pendientes. Entonces, para eso voy a hacer item parent element. Y con eso lo que estoy haciendo es seleccionar el elemento padre en el que se encuentra item en ese momento. Luego, bueno, hasta ahí solo me está regresando un objeto, así que no nos va a mostrar nada en pantalla. Pero para que podamos ver cuál es el elemento en el que está, lo que voy a hacer es acceder al atributo ID que tiene ese elemento padre. Y eso lo voy a hacer primero en una alerta para que lo veamos. Voy a hacerlo a través de parent. Bueno, sin el alerta. Vamos desde el principio. Para acceder al ID o al atributo ID del elemento padre, accedemos con parent.attributes, porque son atributos. Attributes. ID, en este caso es el atributo ID,
Y lo que quiero es obtener el valor que tenga el ID, en este caso que sería pendientes. Value. Bueno, con id.value y punto y coma. Bueno, eso visualmente no hace nada, así que lo voy a poner dentro del alert para que podamos ver qué es lo que nos regresa este valor. Si le doy a actualizar y le doy clic, me muestra pendientes. Es decir, que en ese momento tarea 1 se encuentra dentro de pendientes. Y si ahora ya se pasó a hechas, a tareas hechas, si le doy clic en tarea 1 de nuevo, me va a decir que está en hechas. Y con eso yo puedo identificar, bueno, entonces cuando le estoy dando clic en, cuando todavía está en pendientes, voy a hacer una condicionante. Si el valor del ID del padre es igual, eso lo hacemos con igual igual y entre comillas, como una cadena de texto sería pendientes, y obviamente quito el punto y coma. Entonces le voy a decir que se ejecute el cambio, ¿no? Que vaya o que se enliste al final de la lista de hechas, de tareas hechas. Entonces, ahora cada vez que le doy clic en tarea 1, por ejemplo, lo vamos a ver qué es lo que ocurriría. Cada vez que yo le doy clic se va a ejecutar la función change. Entonces lo voy a cortar cuando se ejecute la función change. Entonces, cuando yo le doy clic a tarea 1, bueno, lo que va a ocurrir es que primero vamos a asignarle a la variable item el elemento al cual seleccionamos en ese momento o al cual le dimos clic. Ya lo tenemos aquí, ya es un objeto con un montón de propiedades y métodos. Luego, lo que voy a hacer es obtener el elemento padre al que en ese momento pertenece item. Y ahora el padre también es un elemento, es la UL. De hecho, si se dan cuenta aquí arriba, nos aparece UL y con el signo de gatos y luego pendiente. Cuando yo selecciono item, pues me muestra nada más el LI al cual le di clic. ¿Sale? Es para que vayamos viendo qué es lo que va ocurriendo en el HTML y cuáles son los elementos que en ese momento están seleccionados. Y bueno, el parent ahora es el UL pendientes. Y ahora lo que voy a hacer es preguntar al UL pendientes, voy a acceder a sus atributos. Uno de sus atributos es ID y el ID tiene un valor, el cual es pendientes. Y entonces pregunto si el valor del ID es igual a pendientes, entonces vas a pasar a UL hechas, es decir, a la lista de hechas, vas a agregar el elemento item o el elemento al que le diste clic. Bueno, entonces, como sí cumple la condición, si se dan cuenta aquí el valor es pendientes y eso es igual a pendientes, pues le doy siguiente y tiene que pasarlo a la lista de hechas. ¿Sale? Luego, ¿qué pasa si cuando yo le doy clic a tareas 1, que ahora está dentro de la lista hechas, qué es lo que va a pasar? Bueno, le damos clic, va a ejecutarse la función change, pero ahora, ahora lo mismo, asignamos el elemento al que le dimos clic a la variable item, y ahí nos aparece que ahora item es el LI al que le dimos clic. Luego asignamos el padre,
Y aquí nos dice, ahora el padre es ul hechas. Y entonces, en la condicionante, va a obtener los atributos del padre, luego nos vamos a su ID y luego obtenemos el valor del ID. Y en este caso es hechas, y hechas es diferente de pendientes. Entonces, como no son iguales, no se va a ejecutar y simplemente pasa de largo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, yo ya tengo identificado en cuál de los padres está en ese momento el elemento al que le di clic. Y ya le preguntamos si está en los elementos de pendientes o si está en la lista de pendientes, entonces vas a pasar a la lista de hechos. Y para decirle si no está en la de pendientes, usamos la palabra else. Si no está en la de pendientes, significa que está en la de hechas, en este caso. Entonces, en vez de pasarlo a la lista de hechas, lo vamos a pasar a la lista de pendientes. Y eso lo hacemos con p.appendChild. Y lo mismo, el que vamos a agregar es al item seleccionado en ese momento. Le damos guardar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Actualizamos. Le doy clic a tarea 1, y ocurre lo mismo que estábamos viendo hace rato. A item le asignamos el elemento al que le dimos clic. ¿Sale? Ahora es el LI, ahí nos lo marca arriba. Luego asignamos el padre del elemento al que le dimos clic en parent. Y lo mismo, ahora es UL pendientes. Y luego pregunta si el ID del padre es igual a pendientes. Y como si es igual, le decimos pues entonces envíalo a la lista de hechas. Y lo enviamos a tarea 1, lo enviamos ya a la lista de hechas. Lo mismo va a pasar con tarea 2. Va a preguntar. Entonces, va primero a asignar item, que es en este caso ahora es el LI de tarea 2. Luego a parent le va a asignar el padre, que en este caso viene siendo la lista de tareas, de tareas pendientes. Y luego va a preguntar si el ID de la lista actual es igual a pendientes. Sí, es igual a pendientes, y entonces lo va a pasar a lista de tareas hechas. Y así sucesivamente con todas las que estén dentro de pendientes. Pero ahora las que están dentro de hechas, le damos clic, asigna el elemento a item, luego asigna el padre, luego pregunta el ID del padre, es hechas, hechas es igual a pendientes, no. Como no es igual a pendientes, entonces va a realizar el else. Es decir, lo va a mandar a la lista de tareas pendientes. Y nos lo pasa a tareas pendientes, pero lo va a pasar siempre al final, porque la función que estamos usando es appendChild, que lo que hace es pasarlo siempre al final de la lista. Entonces, bueno, esa es la forma en que yo solucionaría esta parte de pasarlos de tareas hechas a tareas pendientes y de tareas pendientes a tareas hechas. Y eso sería todo para esta práctica y espero que no tengan dudas. Cualquier duda, pues me escriben.